Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1085 del manga, el cual si os reacciona a él, si no lo habéis hecho os dejaré un link en la descripción por si queréis echarle un ojo. Ya sabréis que me ha gustado muchísimo y creo que sobra dar las razones por las cuales me ha encantado tanto. Lo que sí quiero decir es que creo que gran parte de la gente se está fijando muchísimo en el tema de los poderes de los personajes, lo cual me parece normal por una parte, pero por otra parte me da pena porque creo que se está obviando bastante ciertas cosas relacionadas con el tema de la D que se han dicho en este capítulo. Y es que de hecho creo que Oda puede estar dando a entender algo muy importante que cambiaría cómo entendemos parte de la D y que en un futuro podría llegar a dar auténticos momentazos. Pero bueno, ya una vez termine de resumir el capítulo hablaré más en profundidad sobre eso. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! El capítulo titulado La muerte de Nefertari Cobra comienza como la continuación exacta del final del pasado capítulo, es decir, con Cobra completamente sorprendido por ver cómo alguien se ha sentado en el trono vacío cuando se supone que no estaba permitido que un solo individuo controlase todo el mundo, y con Im diciéndole a Cobra que hay dos cosas que le gustaría comentarle, además de preguntarle otra, palabras que el rey de Arabasta ignora para directamente preguntarle quién narices es mientras tose fuertemente por el mal estado en el que se encuentra, añadiendo que conoce el nombre Im, pero que debe de ser una coincidencia entre las 20 primeras, frase que Im interrumpe para decirle que no busque una respuesta puesto que no piensa dársela, pero sí que hay algo que le gustaría saber de lo que puede hablar. Los Di, siendo lo primero que le comenta sobre ellos que eran gente que se les opusieron en el pasado, pero que hoy en día todos los que poseen dicha letra en su apellido y no paran de salir de todos los rincones del mundo, a comparación de los anteriores, no son más que unos caparazones vacíos ignorantes del significado de su propio nombre, aunque esto también es culpa del gran error que cometió la reina Lily hace 800 años, error que también provocó que sigan existiendo eruditos interesados por lo ocurrido en el siglo vacío, y que haya piratas persiguiendo poneglyphs para encontrar un tesoro. Si Lily no hubiese cometido ese error en aquel fatídico día, las odiosas reliquias llamadas poneglyphs no estarían repartidas por todo el mundo, termina por declarar Im realmente enfadado. Pasando a añadir Im que este desafortunado evento del pasado podría tener una horrible explicación, que la liberación de los poneglyphs en lugar de ser un simple error hubiese sido algo planeado por Lily. Acusación que deja a Cobra callado y lleva a que los 5 ancianos comiencen a desenfundar sus pistolas, silencio que Im aprovecha para comentar que para resolver esta duda deberían de leer la carta que Lily envió a Arabasta, aunque le resulta muy extraño que cada vez que Cobra la haya mencionado lo haya hecho como la reina Lily de la dinastía Nefertari, preguntándose por qué se lo está escondiendo, que debería de ser sincero y decirle el nombre real de la persona que envió la carta, dejando así una vez más en silencio a Cobra, aunque en esta ocasión Oda nos muestra sus pensamientos, siendo estos que tiene bastante claro que no le permitirán abandonar la habitación en la que se encuentran, lo que le lleva a decirles que aunque les mintiese no le dejarían huir, ¿verdad? Respondiéndole uno de los calvos del Gorosei que en el momento en el que vio al gran Im, su destino ya había sido sellado, confirmando Cobra en ese instante lo que ya sospechaba, que la existencia de Im es el mayor tabú en todo el mundo. Momento en el que Oda nos muestra cómo Sabo ha llegado a la puerta de la habitación del trono vacío y sigilosamente está observando lo que está ocurriendo con Cobra mientras piensa en que no parece que las cosas estén yendo bien, cuando de repente escucha a Cobra decir que la carta fue firmada por la reina de Arabasta hace 800 años y su nombre era Nefertari Di Lily.
confirmando así las sospechas de Im, quien con una especie de flecha de sombra ataca a Cobra, golpeándole tan fuerte como para atravesarle la cintura y lanzarle de la silla de ruedas por la inercia, hecho que lleva a que Sabo entre con un gran salto a la habitación del trono vacío y con un Hiken golpea a los 5 miembros del Gorosei, para inmediatamente usar otra técnica de la Mera Mera no Mi contra Im, quien mientras se come el ataque de Sabo convertido en una especie de monstruo, le pregunta de dónde narices ha salido. Pregunta que el número 2 del ejército revolucionario ignora completamente, tal y como podemos comprobar al ser lo que dice, mientras suspira un poco por cansancio, que le hubiese gustado derrotarles a todos, a los 6, con esos ataques, añadiendo que jamás hubiese imaginado que hubiese semejante infierno en la cima del mundo. Frase que dice al ver cómo los 6 enemigos se han convertido en unos auténticos monstruos que no somos capaces de distinguir bien, puesto que Oda los mantiene como sombras al no querer revelarnos por ahora los poderes que poseen. A cambio, lo que sí que nos muestra es a un Dendenmushi de los que son capaces de sacar fotos, sacar precisamente la foto que fue usada para acusar a Sabo como el asesino de Cobra, quien en ese momento le pregunta a Sabo si acaso es el hermano de Luffy, aunque parece que sabiendo la respuesta le hace otra pregunta, ¿cómo es que desea salvarle cuando es un revolucionario? Respondiéndole a Sabo que sus enemigos no son los reyes, sino aquellos encima de ellos, siendo ahora él quien le pregunta a Cobra cómo es que conoce a Luffy, respondiéndole al rey de Arabasta que salvó su vida, respondiéndole de vuelta a Sabo que eso definitivamente suena a algo que Luffy haría. Momento en el que le coloca sobre su espalda y comienza a huir de los 6 monstruos mientras Cobra le dice que debería de escapar solo, que ya es demasiado tarde para él, algo a lo que Sabo evidentemente se niega, pasando a decirle Cobra que se ha dado cuenta de algo hoy y por eso es que él, Sabo, no debería de morir aquí, porque será quien le dé un mensaje a Luffy y a Vivi, no entendiendo muy bien Sabo a qué se refiere, pasando a decirle Cobra que les cuente que los Nefertari también llevan la D en su nombre, y mientras añade que al fin ha visto la manera para que Arabasta salga adelante, Oda nos muestra a un Sabo muy sorprendido recordar cierta conversación que tuvo con Ace y Luffy de niños, preguntándose si será una casualidad que los dos tengan una D en su nombre, respondiéndole Luffy con que puede ser, y Ace que le da igual cómo es su nombre, para Luffy pasar a decirle a Sabo si acaso él también quiere una D, así le podría llamar Sa-Di-Bo, respondiéndole Sabo que ahí no es donde iría la D, y con las risas de Luffy chiquito es como volvemos al presente, donde de nuevo una flecha de sombra atraviesa no solo a Cobra, sino que también a Sabo, causando así que ambos se caigan y se separen, pero aceptando su muerte, el que primero se levanta de los dos es Cobra, quien mientras usa su cuerpo para bloquear que puedan llegar a Sabo, le dice que cuenta con él, y narrándole el final de la carta de Nefertari D. Lily, los Poneglyphs deben de ser protegidos, alzad la bandera del amanecer en contra de este mundo, es como acaba este frente abierto. O eso es lo que diría si Oda no fuese un genio troll, y es que resulta que Wapol, a través de un pequeño agujero por una pared, ha visto todo lo que ha ocurrido. Y cuando digo todo, es absolutamente todo, incluso la identidad de Im, lo que, como no, hace que se cague encima y muy acobardado comience a correr y a huir de allí como si no hubiese un mañana. Llegando a la recta final del capítulo y tras ver a los reyes continuar con su reunión en la mesa redonda al ser informados que Cobra no asistirá y a Shirahoshi preocupada por Vivi al no saber dónde se encuentra y querer despedirse de ella al desear marcharse del lugar infesto en el que se encuentra, Oda nos mueve a la habitación de invitados del castillo Pangea precisamente para mostrarnos a Vivi, quien les está preguntando a los antiguos miembros del CP9, ahora miembros del CP0, que qué narices están pensando al secuestrarla, exigiendo que le desaten las cuerdas inmediatamente y que le digan quién les ha ordenado que hagan esto, para terminar por decir que le contará a todo el mundo lo que le están haciendo,
pasando a responderle Yabra que no es una idea muy inteligente por su parte decir eso último, ya que ningún secuestrador con 2 dedos de frente le liberaría, añadiendo Khalifa que duda mucho que pueda marcharse a algún lugar, que probablemente la tachen como desaparecida y acabe como mascota de alguien. Pasando a preguntarles Vivi si Shirahoshi se encuentra bien, pregunta que pilla muy por sorpresa a Yabra al sentir que la princesa de Arabasta está más preocupada por otra persona que por ella misma, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra, pero que igualmente decide responder, resumiendo que aunque sí que haya habido un altercado relacionado con ella, ahora mismo se encuentra bien, aunque como curiosidad quienes dieron una paliza al Tenryubito declararon con mucho orgullo y en alto para que todos se enterasen que son seguidores de Luffy Sombrero de Paja, así que todos los que se encontraban en la plaza han acabado montando un gran alboroto. Además, como una curiosidad aún mayor, en el dominio de los dioses, Fujitora ayudó a los revolucionarios a liberar los esclavos, lo que evidentemente causó que Ryokugyu se enfadase mucho con él, terminando por decir Yabra que este Reverie desde luego que está siendo uno muy especial. Cuando de repente, mientras Vivi estaba pensando en que tenía que hacer algo para no acabar como la mascota de alguien, un Wapol enorme aparece rompiendo la pared a bocados, gritando por ayuda y diciendo que no ha visto nada. Caos que Vivi aprovecha para subirse sobre su hombro. Acción que para cuando Yabra y el resto se dan cuenta ya es lo suficientemente tarde como para que Wapol se haya distanciado una cantidad considerable. Y con un gag cómico en el que la mujer de Wapol cree que su marido se está dando la fuga con otra, al Vivi haberle preguntado a dónde está yendo y Wapol responderle que tan lejos como puede, incluso al final del mundo si es necesario, y Vivi responderle de vuelta que entonces le lleve con él, es como acaba este gran capítulo. Final que desde luego que muy curioso e incluso gracioso teniendo en cuenta el capítulo que es, pero que también es cierto que nos explica cómo es que Vivi y Wapol acabaron juntos y es que ahora mismo se encuentra con Morgans, lo que por cierto también podría llegar a significar que Vivi, al igual que Wapol, sepa toda la verdad porque Wapol se lo haya explicado, caso que también podría ocurrir con Morgans, pero igualmente también existe la posibilidad de que Wapol no les haya contado nada o les haya contado lo justo porque está realmente cagado y no quiere abrir la boca, ya que teme que si abre la boca, como le pillen los miembros del gobierno mundial, el Gorosei o en este caso incluso Im, pues le matarán inmediatamente, pero vaya, que la posibilidad de que Vivi ya sepa muchas cosas, desde luego que está ahí. Y si no lo sabe ya, supongo que antes o después se encontrará con Sabo, o se encontrará con Luffy, que después se encontrarán con Sabo, ya se habrán encontrado con Sabo y es ahí cuando se enterará de todo lo que le ha ocurrido a Cobra y de, bueno, alguna que otra cosilla más relacionada con su familia y el siglo vacío. Y bueno, hablando de Cobra, hay algo realmente interesante en relación a él que hemos tenido al principio del capítulo y se ve que hay gente que quizás haya dado por hecho algo demasiado rápido, puesto que dependiendo de la traducción como que se daba a entender una cosa u otra, pero en japonés no se llega a afirmar algo como tal, aunque creo yo que igualmente lo que la mayoría de la gente imagina probablemente sea lo cierto. A lo que me refiero es que Cobra dice que él conoce el nombre de Im. Y más tarde dice que debe de ser una coincidencia porque las primeras 20 y ahí es cuando Im le corta diciéndole: cállate, que no te voy a decir nada, así que no sigas por ahí. Pero vaya, creo yo que la mayoría de la gente aquí lo que entendemos es que se refería a que una de las familias de las 20 fundadoras del gobierno mundial pues tenía un tal Im por ahí. Y por eso dice Cobra que debe de ser una coincidencia, porque como que no le encaja que el Im de hace 800 años sea el Im que exista ahora mismo. Pero bueno, sabemos que existe la operación de la juventud eterna y a saber si quizás hay algún otro tipo de poder que te haga vivir muchísimo más tiempo. Pero vaya, creo yo que aquí la mayoría de la gente hemos pensado que se refería a eso, que nos estaba dando a entender Oda, que Im lleva existiendo desde el siglo vacío. Además,
teniendo en cuenta que cada vez que habla de Lily lo hace como de una manera un poco tan personal, pues como que en lo absoluto sería una locura pensar esto. Además, ya han habido muchas otras teorías previas que explican o que consideran que Im podría existir desde el siglo vacío, así que supongo que todo esto coincide demasiado como para que probablemente sea lo que acabe siendo la verdad, pero bueno, tampoco deberíamos de tomarla como tal, porque puede ser que Oda aquí nos esté troleando y que realmente se refiriese a otra cosa. Pero bueno, eso está por ver y creo yo que hasta dentro de unos meses o puede que incluso años no lleguemos a saber más, puesto que supongo que ahora ya sí ha llegado el final de todo lo relacionado con el Reverie, así que hasta que volvamos a ver a Im debería de pasar un buen tiempo. Siguiendo un poco con el orden del capítulo, de lo siguiente que quiero hablar es acerca de la D. No sé muy bien cómo me referiré a ella a partir de ahora, puesto que lo correcto técnicamente sería decir D, pero por costumbre y por comodidad me sale de manera más natural decir D. Intentaré decir D, pero bueno, si me sale alguna D tampoco es que pase nada grave. Bueno, tal y como he comentado en la introducción de esta review, en la introducción de este vídeo, siento que debido a que es tan interesante el tema de las Akuma no Mi o de los poderes que pueden tener los miembros del Gorosei e Im, se está omitiendo muchísimo lo relacionado a la D de lo que se nos ha hablado en este capítulo. Y creo que en este capítulo se nos ha dado a entender algo realmente importante. No quizás en cuanto a revelación estilo que es el One Piece, sino que más bien en cuanto a temas más personales, por decirlo de alguna manera, de los que puede tratar One Piece e incluso que puede acabar dando auténticos momentazos. Es algo un poquito más entre comillas espiritual, como la voluntad heredada, por compararlo con algo. A lo que me refiero es que en este capítulo creo que con varios momentos diferentes, por cierto, no es solo con una cosa, Oda nos ha dado a entender que la D no es únicamente algo que se haya estado heredando por familia, que desde luego es algo que sí que ha pasado porque ahí tenemos el caso de los Monkey D, por no ir más lejos. Pero a lo que me refiero es que no creo que los D, la civilización de los D originalmente se formase porque alguien se puso ese nombre, esa letra, esa inicial en su apellido, comenzó a montar una familia y a partir de ahí se acabó creando una civilización enorme donde todos eran D. Sino que creo que aunque por una parte supongo que eso sí que ocurrió, por otra parte creo que la gente se ponía la D en su apellido porque se sentían identificados con lo que la D significaba. Es decir, no es algo exclusivamente familiar, sino que gente que se sentía identificado con el valor de la D, lo que significaba esa D, decidía ponérselo en el nombre o en el apellido. Y creo que de hecho el primer caso que conocemos de eso en este capítulo está en Nefertari D. Lily. ¿No resulta muy extraño que, sabiendo que Nefertari D. Lily se llamaba así, sabiéndolo Cobra, vaya, porque al fin y al cabo en la carta lo ponía, todos los Nefertari se hayan referido a sí mismos sin la D, sin siquiera llegar a saber qué es lo que significa la D o si era algo realmente malo? Yo creo que esto es porque originalmente los Nefertari no eran D, es decir, la dinastía Nefertari existía desde mucho antes, y sabemos también por el pasado capítulo que Lily no llegó a volver a Arabasta y que fue su hermano el que acabó tomando el trono, que probablemente no tuviese la D en su apellido porque no sabía lo que significaba y por lo tanto, pues al no saberlo no podía sentirse identificado con ello. Es decir, originalmente los Nefertari creo que no eran unos D, pero Lily, al ser parte
de las familias fundadoras que formaron el gobierno mundial y que por lo tanto pelearon contra los Di, es altamente probable que sí que llegase a conocer lo que la Di significaba. Y llegó un punto en el que, tras acabar con probablemente la civilización del reino antiguo, arrepentida por lo que hicieron, es cuando escribió la carta de la que hemos sabido más en este capítulo y cuando se puso la Di en su nombre. Es decir, creo que la primera vez que Nefertari Lili se refirió a sí misma como Nefertari Di Lili es exactamente en esa carta, que hasta ese momento era Nefertari Lili a secas. Y creo que esto que digo tiene mucho sentido en el momento en el que sabemos básicamente que Lili traicionó al gobierno mundial, a las familias fundadoras. Así que en lo personal esto que estoy comentando la verdad es que me parece que tiene bastante sentido. Pero más allá de Nefertari Di Lili, tenemos otro caso en este capítulo que me ha llamado bastante la atención, y es el flashback de Sabo, de Ace y de Luffy justo después de que Cobra le diga a Sabo que les diga a Luffy y a Vivi que ellos también son unos Di. Ese flashback en verdad parece que es uno un poco tonto o como innecesario, incluso si no eres capaz de verle qué valor puede llegar a tener. Parece como muy random, quizás, mejor dicho, pero es que en ese flashback lo que vemos es a Luffy decirle a Sabo que si quiere pueden ponerle la Di en su nombre. Es decir, creo que esto Oda nos lo está dejando caer en este capítulo porque realmente es como funciona la Di, por lo que os he estado comentando todo este rato, porque no tienes únicamente por qué heredarlo por tu familia, sino que realmente si quieres y te sientes identificado con lo que la Di significa, puedes ponértela en tu apellido o en tu nombre. Por eso Sabo creo que ha recordado ese momento cuando Cobra se lo ha dicho. Es, creo yo, que la única razón que hace que ese flashback tenga sentido en este capítulo. Pero bueno, más allá de eso, en este capítulo también tenemos el hecho de que Im comenta cómo los Di antiguos sí que sabían evidentemente lo que significaba la Di y tenía un valor, que digamos, pero los de ahora tiene como tanta frustración hacia ellos que dice que son una cáscara vacía e ignorante. Es decir, es como que dice que tienen la Di por tenerla, pero claro, luego también menciona que por el gran error de Nefertari Lili es que los poneglyphs existen, eruditos que investigaban todo eso existen y todas esas cosas. Es decir, creo yo que con eso lo que nos está dando a entender es que es posible que los Di técnicamente sí que llegasen a desaparecer del todo, que la civilización Di desapareciese, incluso aunque Nefertari Lili se pusiese esa letra en su nombre. Pero más tarde, como sí que consiguieron que los poneglyphs estuviesen a salvo, eruditos llegaron a saber lo que la Di significaba, y a partir de ahí, al sentirse identificados con ese valor, es que comenzaron a ponérselo en sus nombres. Por eso es que hoy en día sí que existen gente que se llama Di, pese a que la civilización se supone que desapareció por completo, porque esa gente por voluntad propia decidió ponerse la Di en su nombre y en su apellido. Y por último, un pequeño detalle fuera de este capítulo, está el hecho de que esto también tendría un poco de sentido con lo que Shirohige le dice a Kurohige, que él no es un Di. En el caso de que lo que comento sea cierto, hace que esta frase tenga aún más sentido, porque técnicamente es un Di, porque lo ha heredado por su familia, por su apellido, pero le dice Shirohige a Kurohige que él no lo es, porque es posible que Shirohige sepa lo que la Di significaba y ve que al menos en ese entonces, luego tampoco sabemos cómo va a evolucionar el personaje de Kurohige, no tuviese ese valor. Y por eso, claramente, Shirohige le dice a Kurohige que él no es un Di. Y bueno, como comento, todo esto tampoco es que sea algo muy importante a nivel como por ejemplo la revelación de qué podría ser el One Piece,
pero sí que creo que a nivel emocional podría ser muy interesante, porque podríamos ver a muchísima gente comenzar a referirse a sí mismos como Dee y por lo tanto de repente crearse como una nueva civilización enorme de gente que comparta ese mismo valor y que sea la que acabe peleando contra el gobierno mundial. Creo que eso podría llegar a dar a momentos muy emocionantes, muy épicos y muy emotivos. Así que en lo personal, sinceramente espero que esto que he entendido yo a raíz de este capítulo sea algo que sí que acabe siendo cierto, porque es que además tampoco me parece una locura muy grande. Por cierto, otro detalle relacionado con la Dee es que me encantaría que acabase significando dawn, amanecer, en inglés, puesto que aunque acabase siendo previsible, ya que al fin y al cabo es algo que en los últimos años mucha gente, es una posibilidad que ha puesto sobre la mesa, al fin y al cabo ser una palabra muy importante en One Piece, no solo porque precisamente haya sido repetida mucho últimamente en los últimos años, sino porque sobre todo está desde los inicios de One Piece, ya no solo en el primer capítulo, que se llama Romance Dawn, y el primer tomo que comparte nombre, juraría, sino que lo más loco y lo que más me gustaría, la razón que más haría que me gustase que la Dee significase Dawn, es que los borradores de One Piece, del primer capítulo de One Piece, los capítulos pilotos, antes incluso de que la obra pasase a llamarse One Piece, capítulos que fueron publicados en el tomo Wanted o en diferentes databook, se llaman Romance Dawn, es decir, si la Dee significase Dawn, significaría a su vez que Oda nos había puesto el significado de la Dee en la cara desde el origen de la obra, y no ha sido hasta recientemente que ya ha habido gente que se ha dado cuenta que esa posibilidad podría ser una real, es decir, nos habríamos pasado unos 20 años sin darnos cuenta de algo que estaba frente a nosotros, y eso es algo súper clásico en Oda y que a mí en lo personal, por mucho que como digo acabase siendo previsible, sería algo que me haría tremenda ilusión y me haría tremenda gracia para bien. Y bueno, casi que por último toca hablar acerca de los poderes de los 5 miembros del Gorosei y Daim, aunque más que centrarme en qué poderes creo que pueden tener de manera más concreta, porque al fin y al cabo tenemos muy poca información sobre ello y estoy bastante seguro de que ya han salido 25.000 teorías, cada una barajando una opción diferente, por lo tanto alguna acabará acertando. Quiero centrarme más en un detalle que creo que se está obviando un poco y en algo un poquito bastante más repetido, pero que la verdad es que me gusta bastante y creo que incluso tiene parcialmente bastante sentido. De lo primero que quiero hablar es que me da la sensación de que por el hecho de haber visto que los miembros del Gorosei e Im se han transformado en monstruos y que uno claramente es un pajarraco, ya hay mucha gente asumiendo que todos ellos deben de ser usuarios Zoan, y yo no creo que tenga por qué ser así. Puede que sí sea, puede que todos ellos sean usuarios Zoan, pero no tienen por qué serlo sí o sí por la información que sabemos hasta ahora, ya que al fin y al cabo lo único que hemos visto son las siluetas en forma de monstruo, y hay que tener en cuenta que no solo las Zoan se transforman en cosas, sino que hay paramecias y logias que también pueden transformar a su usuario en una especie de monstruo. De hecho, por ejemplo, Enel se convierte en una deidad azul enorme. Magellan, en su Venom Demon, literalmente se convierte en un monstruo de veneno. Capone Gambege se convierte en un castillo enorme. Es decir, hay paramecias y logias que permiten convertirte en una especie de monstruo, entre muchas comillas. Por lo tanto, puede que este sea el caso de alguno de los miembros del Gorosei o Daim. Así que espero que haya quedado claro que aunque sí que cabe perfectamente la posibilidad de que todos sean usuarios Zoan, también cabe la posibilidad, o mejor dicho, no tienen por qué ser sí o sí usuarios Zoan. Y lo segundo que quiero comentar, lo que he visto bastante repetido y que me gusta bastante, es el hecho, la teoría, mejor dicho,
de que Im sea usuario o tenga el poder del demonio o del diablo. Para argumentar esto, la mayoría de las cosas se basan en que en muchas culturas la cola de un demonio o de un diablo se dibuja de forma muy parecida como Oda ha dibujado en este capítulo la flecha de sombra con la que Im ha atacado tanto a Cobra en 2 ocasiones como a Sabo. Y además, un detalle que a mí me ha llamado bastante la atención que encaja con todo esto es que Sabo, después de haber golpeado a los 5 miembros del Gorosei y a Im, dice que jamás se hubiese imaginado que en la cima del mundo fuese un infierno o algo de ese estilo, lo que digamos que tendría sentido si Im tuviese el poder de un demonio o un diablo, porque al fin y al cabo el lugar en el que residen estas bestias es en el infierno. Además, sería muy curioso por parte de las Akuma no Mi, de las frutas del demonio, de las frutas del diablo, el hecho de que existiese de verdad un demonio o un diablo sí podría tener algún significado o alguna relación con estas frutas, así que sí, desde luego que me gustaría bastante que este fuese el poder de Im y desde luego que creo que puede llegar a serlo. Y ahora sí, por último, quiero hablar acerca de una teoría muy loca, que creo que es muy poco probable que acabe siendo cierta, que se acabe dando, pero algún que otro argumento existe y además es que se me ha venido a la cabeza y tengo que soltarlo. De hecho, es una de esas teorías que, aunque sea muy loca, estoy bastante seguro de que a alguien más se le ha venido a la cabeza. A lo que me estoy refiriendo es a que Lily sea Zunesha. ¿Cuáles son los argumentos para defender esto? Bueno, primero, ambos son seres que existen al menos desde el siglo vacío. Segundo, es que ambos cometieron un error. Lily, lo sabemos, por Im, aunque bueno, fue error entre muchas comillas, y Zunesha básicamente porque está sufriendo un castigo. La parte mala de este argumento, más allá de que lo de Lily entre comillas es un error, que Zunesha e Im se supone que son de bandos distintos, por lo tanto, para lo que uno es un error, para el otro no debería de ser un error, sobre todo si estamos hablando en relación a los poneglyphs. Pero oye, de alguna manera puede ser que lo relacione Oda rebuscándolo un poquito o habiendo querido engañar un poquito al lector con algunas técnicas que realmente no son dañinas o tóxicas. Y tercero y último, ambos parecen, además de ser del mismo bando, tener una relación muy importante con la protección de los poneglyphs. Lily, porque hombre, lo escribe en la carta para el resto de los de Arabasta, y Zunesha porque en sus lomos ha llevado mínimo 2 poneglyphs, que sepamos. Así que con todo esto a mí ha sido suficiente para que se me venga esta teoría tan loca a la cabeza. Como comento, no creo que vaya a acabar dándose, sería algo demasiado loco, pero es que es algo que se me ha venido a la cabeza y lo siento mucho, pero tenía que soltarlo. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradezco muchísimo que le des un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter, en el que os informo casi al instante de cualquier noticia importante de One Piece y de cuándo son los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los de Yanastain, quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecer muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. Hasta la próxima.